Es momento de resumir Skeleton Crew de Star Wars, serie la cual está ambientada durante la era de la Nueva República, específicamente 5 años después del episodio 6 El Retorno del Jedi, y exactamente al mismo tiempo que las series de Mandalorian, Ahsoka y el libro de Boba Fett, así que ya saben lo que dicen. El camino sí es. Todo empieza con una nave pirata comandada por el Capitán Silvo irrumpiendo salvajemente en un carguero, y esto con el motivo de robar sus créditos galácticos, o sea la moneda que se usa en toda la República. El problema es que al abrir la bóveda resulta que estaba vacía, por lo cual su tripulación se enfurece con él y le rompen todito el hocico, y de ahí nos vamos al planeta At-Atin, específicamente a la casa de un escuincle llamado Wim, quien al tener un papá muy ocupado debido a que es coordinador de sistemas, no le queda de otra más que hacerse de desayunar, de comer e ir a la escuela solo, lugar en el cual conocemos a su mejor amigo con forma de elefante parado llamado Neil, así como a tremenda belleza llamada la subsecretaria Farah, quien les recuerda que mañana será su examen de curso por lo que espera que hayan estudiado, pero en eso, ¡pum! Al día siguiente el animal de Wim se despierta tarde, por lo cual pierde el tranvía que lo llevaría a la escuela y no le queda de otra más que tomar su speeder bike. El problema es que en el camino tiene un accidente que lo hace caer desde una pequeña colina, lugar en el cual se encuentra con un trozo de metal que cree firmemente que es un templo Jedi, así que rápidamente se dirige a casa de Neil para pedir su ayuda para desenterrarlo, solo que al llegar a la colina resulta que unas minitas llamadas KB y Fern los escucharon hablar de un templo Jedi y quieren reclamar la tecnología que hay adentro para con ella reparar su speeder bike, metal el cual al lograr abrirlo resulta que no era un templo Jedi, sino más bien una nave espacial llamada Onyx Cinder. Y como Wim no tiene intenciones de regresar a casa ya que su papá seguro lo estará esperando con la chancla voladora, activa la nave la cual no esperaba que se encontrara en piloto automático y los adentra al hiperespacio, y de ahí nos vamos al capítulo 2, el cual empieza con un droide SM-33 catalogando a los mocosos de intrusos y está a punto de asesinarlos, por lo cual Fern tiene la brillante idea de decirle tanto que ella asesinó a su capitán, como que reclama la Onyx Cinder por lo que ahora que la nave le pertenece a ella, le da la orden de regresarlos inmediatamente a casa. La cuestión es que como el droide está todo traqueteado, no tiene ni idea de cuál es el planeta At-Atin y a los squinkles tampoco saber cuál de toda esta infinidad de estrellas es su hogar. Oficialmente están perdidos en el espacio y no tienen de otra más que ir al puerto más cercano para pedir ayuda, puerto el cual se llama Borgo Prime y está atestado de los piratas más peligrosos de la galaxia, entre ellos Bane visto en la temporada 3 de Mandalorian, quienes al darse cuenta que tienen créditos de la antigua república en perfecto estado, los persiguen por todo el lugar para intentar robárselos. De repente llega el droide SM-33 en rescate de su capitana, quien le mete tremenda tunda a los piratas y ayuda a nuestros protas a escapar. El problema es que cuando estaban a punto de llegar a la nave, SM-33 recibe un disparo en todita la torre, disparo el cual fue a manos del pirata Brutus, quien actualmente es el líder de Borgo Prime, quien ordena encerrar a los mocosos en el calabozo por estar de insolentes, pero la buena noticia es que en su celda también se encuentra el capitán Silvo, quien al escuchar que tienen una nave espacial en la órbita del puerto, se revela ante ellos como un Jedi al usar la fuerza para traer una llave, y por último les ofrece ayudarlos a regresar a su hogar con la condición de que lo lleven con ellos. ¡Llévenme! ¡Por favor! El capítulo 3 empieza con el Jedi revelando llamarse John Nanawood, a quien los squinkles le ruegan que antes de irse por favor rescate a SM-33 ya que sin él no estarían vivos, rescate el cual provoca que Brutus se enfurezca ya que crean todo un desastre en su puerto, por lo que ordena a sus piratas ponerle precio a la cabeza de Nanawood, mientras que el cerdo por su parte se dirige a un planeta gaseoso en búsqueda de Kim, o sea una vieja amiga experta en mapas estelares y planetas perdidos con forma de búho, quien les explica que su planeta At-Atin fue escondido al resto de la galaxia debido a que en él se encuentra un tesoro perdido, lo cual explica por qué ninguno de sus habitantes tiene ni idea de quién poronga es el maestro Yoda, Darth Vader, Darth Sidious y qué concha es la estrella de la muerte. ¡Que alguien me explique! Así que se ofrece a usar todos sus conocimientos galácticos para dar con las coordenadas de At-Atin, solo que al demorarse demasiado en hacerlo y Nanawood empezar a sospechar de ella, Kim rápidamente le dice a los niños que no confíen en este desgraciado ya que es un pirata y su único interés es encontrar a At-Atin para robar su tesoro perdido. La cuestión es que como él sigue siendo la única esperanza para poder regresar a casa, le agradecen a Kim por preocuparse por ellos, le roban las coordenadas hacia At-Atin y suben a bordo de su nave, pero no sin antes obligar a Nanawood a confesar la verdad, animal el cual les confiesa no ser un Jedi sino un cazarrecompensa sensible a la fuerza, pero eso no quita el hecho de que es honorable con su tripulación, así que ya una vez recuperando su confianza le pide a KB colocar las coordenadas, asigna a Neil como piloto y a Fern y a Wing como artilleros y vuelven a adentrarse al hiperespacio con rumbo hacia At-Atin. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo!
El capítulo 4 empieza con nuestros protas llegando a lo que ellos creen que es su planeta At-Atim, pero resulta que la cajetearon y más bien están en At-Akram, planeta el cual es físicamente idéntico al suyo, pero socialmente muy diferente ya que no hay gobierno, no hay trabajo y lo mejor de todo es que no hay escuela, sino está prácticamente apocalíptico y es comandado por el general Strix, o sea el líder del clan Trua, quienes llevan años en guerra con la facción Hatan, y esto por un motivo ridículo ya que les robaron su manada de Iopis, pero Nanawood ve en esto una oportunidad ya que al ayudarlos a recuperar su manada, la hija candente de Strix llamada Heina se ofrece a llevar a los Squinkles al santuario caído, ya que en sus paredes se encuentran talladas las coordenadas a toda ruta de planetas At, o sea At-Aitu, At-Aricia y At-Arabin. Al encontrarlas de At-Atim resulta que fueron destruidas, a lo cual SM-33 confiesa que él las destruyó en el pasado por órdenes de su capitán, mismas órdenes las cuales también incluyen desmembrar a todo aquel que viniera a este lugar para obtenerlas, así que Neil se aprieta la trompa para salvar a sus amigos de ser asesinados por el droide, mientras que él por su parte se desmaya del susto. Casi me cago del susto. El capítulo 5 empieza con SM-33 revelando que su capitán era el legendario pirata Tag Renaud, lo cual hace llegar a Nanawood a la conclusión de que entonces se encuentra a bordo de la nave pirata más legendaria de la galaxia llamada Onyx Cinder, que es prácticamente el perla negra de Star Wars desde donde se dedicaba a buscar el tesoro de At-Atim, así que Fern nuevamente aprovecha su capitanía para ordenarle continuar con la búsqueda. La cuestión es que como no recuerda su ubicación se ven forzados a visitar el planeta Lanupa, ya que en lo más profundo de la montaña Skull Ridge se encuentran las coordenadas, planeta el cual resulta ser un spa intergaláctico super lujoso, por lo que después de gastar unos cuantos créditos en una habitación presidencial, se escabullen hasta lo más recóndito hasta encontrar tremenda mina de oro propiedad de Tag Renaud, donde gracias a un holograma descubren que lo que hace tan especial a At-Atim es que es la última casa de moneda de la antigua república, donde se fabrica dinero y por lo tanto de caer en las manos equivocadas podrían crear dinero infinito, así que al el asqueroso traidor de Nanawood de enterarse de ello, reta a Fern a un duelo a muerte por la capitanía de la nave Onyx Cinder, por lo cual Wim toma el sable láser que estaba entre las antigüedades para salvarle el trasero, pero el animal no se da cuenta que lo estaba agarrando al revés y casi se mocha un pie. De verdad es pendejo, o sea, güey. Así que a Fern no le queda de otra más que rendirse y escapar junto al resto de mocosos, mientras que Nanawood por su parte se apodera del sable, y de ahí nos vamos al capítulo 6, el cual empieza con Nanawood creyendo que ahora es el pirata más rico de la galaxia, pero en eso, ¡pum!, es atrapado al instante por los lacayos del capitán Brutus y llevado ante él, quienes lo sentencian a morir siendo lanzado desde la escotilla, por lo cual para salvar su trasero les propone un trato, el cual consiste en llevar a los piratas a At-Atim donde se podrán atascar de créditos de la antigua república recién hechos, mientras que los mocosos por su parte reciben una noticia buena y una mala por parte de KB. La buena es que la morra tiene las coordenadas a At-Atim grabadas en su implante cibernético, pero la mala es que ya está harta de que Fern siempre le esté dando órdenes, discusión la cual provoca que el equipo se divida en dos para ir en búsqueda de la nave. Por un lado están Wim y KB quienes terminan rodeados por una manada de cangrejos chatarra, y por el otro Fern y Neil quienes resultan ser la pareja ganadora, ya que no solo logran recuperar la nave sino hasta se dan el lujo de rescatar a los otros dos inútiles. El reencuentro se vuelve emotivo ya que KB le confiesa a Fern que en realidad no está harta de su liderazgo, sino tenía miedo de decirle que al tener una discapacidad ya no quisiera ser su amiga. El capítulo 7 empieza con los papás de los Squinkles desaparecidos rompiendo las leyes de At-Atim para ir en búsqueda de sus bodoques, quienes logran lanzar con éxito un comunicador a pesar de que terminan arrestados, y de regreso con los piratas, los infelices logran llegar a At-Atim gracias a las instrucciones de Nanawood. El problema es que al intentar acceder se dan cuenta que está rodeado de una nebulosa tóxica que los rostizaría al instante, pero para su buena suerte justo en ese momento los Squinkles salen del hiperespacio a bordo de la Onyx Cinder, lo cual hace llegar a Nanawood a la conclusión de que la única manera de entrar a At-Atim es a través de ella, ya que el único pirata que ha logrado entrar y salir de este planeta con éxito ha sido el legendario Tag Renaud a bordo de la Onyx Cinder, así que a través de su rayo tractor atrapan a los mocosos, quienes tienen la brillante idea de usar una garra de carga para inmovilizar al capitán Brutus, momento el cual es aprovechado por Nanawood para robarle su blaster y dispararle en todita la torre, y aguado porque la suerte de Nanawood parece no tener fin, ya que mientras se preparaba para adentrarse a la nebulosa tóxica, llega a sus manos el comunicador
comunicador que fue lanzado por los papás de los Squinkles, el cual incluye una instrucción dirigida a los niños pidiéndoles buscar a un emisario de la República, ya que al ellos ser supervisores de la Casa de Moneda, cuentan con naves equipadas para no sucumbir ante la nebulosa, como es el caso de la Onyx Cinder, cuando de repente... Fern rápidamente recuerda que al ella ya no ser la capitana y por lo tanto la Onyx Cinder nuevamente no ser propiedad de nadie, la primera persona en reclamarla puede darle órdenes a SM-33, así que no duda en reclamarla y ordenarle expulsar a todos los piratas a bordo, para ellos por su parte dirigirse a toda velocidad de regreso a casa. ¡Hasta luego, imbéciles! La cuestión es que mientras eran dirigidos al interior de At-Atim a través del piloto automático, resulta que el infeliz de Nanagut logró arreglárselas para mantenerse a bordo de la nave, quien en un santiamén desenfunda el sable láser que robó, le vuela la cholla a SM-33 y por último amenaza a los mocosos con que si al aterrizar dicen una sola palabra, asesinará a sus papás uno por uno, ya que gracias al comunicador sabe perfectamente quiénes son, por lo que ya una vez en la superficie de At-Atim, Nanagut se hace pasar por un emisario de la República para entrar fácilmente a la Casa de Moneda, la cual resulta estar bajo tierra y ser toda una mina de oro, episodio el cual termina con la mamá de Fern abusando de su puesto como subsecretaria para liberarse del arresto e ir en rescate de los mocosos con ayuda de los demás papás. Al llegar ya los estaba esperando Nanagut, quien se saca el sable como mi tío, y de ahí nos vamos al capítulo 8 y final, el cual empieza con Nanagut aún fingiendo ser emisario de la República para pedir a los padres custodiar a sus hijos en sus habitaciones a excepción de Fern y su mami candente, ya que al enterarse que Farah es la subsecretaria de At-Atim les pide llevarlo con su supervisor, pero en eso, ¡pum! Al llegar a lo alto de su torre resulta que el supervisor no es un ser vivo sino un droide, el cual tiene una fortaleza muy grande pero también una debilidad. La fortaleza es que al instante descubre que Nanagut es un farsante y ordena a sus droides arrestarlo, pero su debilidad es que sucumbe ante el sable láser del cerdo. Mis piernas no se mueven, necesito lubricación. Acto el cual provoca que todos los droides queden desactivados al instante, que se corte la energía eléctrica de todo el planeta y por último obliga a la belleza a darle acceso a su nave pirata a través de la nebulosa tóxica, nave la cual devasta todo a su paso convirtiendo a At-Atim en Ucrania 2.0 y esclavizan a todos los ciudadanos para que creen créditos para ellos durante día y noche, así que el trompudo tiene la brillante idea de aprovechar la distracción de Nanagut para recuperar la Onyx Cinder, para con ella salir de la nebulosa tóxica e inmediatamente enviar un mensaje de auxilio a la Búho Kim, ya que ella tiene contacto con los X-Wings de la Nueva República, así que con ayuda de la cabeza decapitada de SM-33 logran comunicarse con ella, solo que como para darles acceso a At-Atim necesitan desactivar la nebulosa. Se arma la gorda contra Nanagut, a quien primero le meten un ostión, luego le roban su sable láser, luego impiden que pueda recuperarlo a través de la fuerza y por último mi pollo mueve la palanca que desactiva la nebulosa, lo cual permite que todo un escuadrón de X-Wings y B-Wings acceda al planeta, quienes le dan a los piratas pedorros una cucharada de su propia medicina, por lo cual al Nanagut sentirse derrotado suelta su blaster y observa por los ventanales cómo sus sueños se derrumban como la carrera de Mbappé en el Madrid, serie la cual termina con Fern diciéndole sarcásticamente a Wim que ya no tendrá que realizar el examen de curso, pero esto no será un problema ya que Wim observa con emoción un Corvette CR-90 aterrizando en At-Atim, dando a entender que su sueño es convertirse en un piloto de la Nueva República. ¡Fin! Lo siento, ¿qué? ¿Estás aquí? Lo estaba, sí. ¿Qué? ¿Me estabas...? ¿Qué? ¿Te estás durmiendo? Cerré mis ojos solo un minuto. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta serie del 1 al 10. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram, donde publico noticias y tarugada y feria. Y saludos para Director del Toro, Godby, Juan Casillas, Usbetelo, Nicolás Agüero, Enrique Silva, Josbel que dice, Killer, yo quiero ver tu gigante pollo. Y Sebastián JM que dice, When Venom 3 resulta ser un éxito para Sony. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, tápala duro. Y nos vemos en la próxima.